damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios, de Dios. Señores y señores, bienvenidos una vez más a su programa Embajadores de Dios. Hoy tengo un pastor que desde que lo escuché hablar me conectó con mi principio cristiano cuando empecé, porque mi pastor originario, el pastor que me llevó a Cristo, era cubano. Así que bienvenido, Pastor Samuel Alemán, cubano. Bienvenido a Embajadores de Dios. ¿Cómo está usted, pastor? Muy bien y muy agradecido por esta oportunidad, esta bendición. Me alegra mucho que le haya traído buenos recuerdos de un buen cubano. Sí, sí. Así. Yo le cuento un poco la historia. Yo llego a este país, llego a Georgia, llego a Roswell y mi hermana está conectada con este pastor, Amner Calleiro, y vamos a su iglesia. Yo no era cristiana, yo venía buscando de Dios ahí. Y entonces cuando yo lo oigo en el púlpito y decía, bueno, tú sabes, Jesucristo dijo, y yo dije, bueno, pero si Jesucristo habla cubano, también habla maracucho. Entonces, bueno, fue nuestro pastor de la familia, se llamaba Amner Calleiro, ya está en la presencia de Dios, Sí. muy amigo de su pastor Cuervo, porque ellos emigraron de Cuba para acá y eran muy amigos, ¿verdad? Y usted conoció a Cuervo, no conoció a Calleiro, pero a Cuervo sí lo conoció, y entonces, bueno, es de esa, no tan de esa misma época, pero eran amigos, ¿no? Así es, más o menos, ¿verdad? Así es, soy de una generación un poco más joven, Sí, claro. que esa generación, pero sí, pastores, hermanos que llegaron aquí con ese deseo de compartir de Cristo, y sé que fue de gran bendición para Atlanta. Amén. En aquella época que ellos predicaron el Evangelio. Amén. Así es, él llegó a ir hasta Venezuela, mi pastor Calleiro fue hasta Venezuela 2 veces, y bueno, siempre fue un hombre bellísimo en la vida de nosotros. Dios trajo ese evangelio a través de ellos. Pero bueno, me Amén. imagino que Dios estaba tocando ese mundo cubano, ¿verdad? Usted se origina también de una familia cristiana, de un padre pastor bautista, y que él creció allí en Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, entiendo Así así su mismo historia. es. Cuénteme un poco de esos orígenes cristianos en Cuba. Bueno, tuve esa gran bendición de nacer en un hogar cristiano. Mi papá había conocido a Jesucristo siendo joven. Interesante que él conoció a Jesucristo leyendo él solo el Nuevo Testamento en su casa. Él Santo. entendió el Evangelio, el Espíritu Santo ahí tocó su corazón, y él ya cuando salió a buscar una iglesia, que encontró una iglesia bautista, ya él era una persona que había sido tocada por el Señor. Mi mamá, igualmente de jovencita, sus tías eran cristianas, y ellos se conocieron en una iglesia ahí en La Habana, siendo jóvenes, cristianos los dos. Allí se casaron. Mi papá empezó a estudiar en la universidad y dejó la carrera de ingeniería para ¿cómo se llama? Para ir al seminario. Y allí, bueno, él conoció el crecimiento espiritual, y yo nací en su primer pastorado. Así que esa Qué es mi bueno, historia. qué Pero tuve la lindo. bendición y algo bonito en mi familia, gracias a Dios que mi papá me pudo dar un buen testimonio. El mismo que predicaba ahí el domingo con su corbata y todas esas cosas, era el lunes, el martes, el miércoles y el jueves. Quiere decir que vi en mi casa a un Amén. hombre de Dios, y eso para mí fue un gran impacto. Gracias a Dios. Eso es importantísimo, ¿verdad? El que estaba en el púlpito era el mismo que estaba en la casa, ¿no? No habían dobleces, Sí, ese era una sí, sola pieza de hombre, ¿no? porque tristemente, ya en tantos años que llevo en esto, Claro. he conocido muchísimas familias que los hijos de pastores no quieren saber nada de la iglesia. Es triste, pero ha sido principalmente por el mal testimonio de que una fachada religiosa el domingo, pero otra realidad como padre, como esposo, etcétera. Pero yo tuve esa gran Amén. bendición, y de haber conocido al Señor joven. Yo acepté a Cristo con 9 años. A los 9 Me años acuerdo, aceptó a a los 9 Cristo, años acepté a convencido. Cristo, ¿Cómo fue ese proceso? convencido. Y fue precisamente un pastor que vino invitado de otra iglesia, pero este pastor se llamaba José Sánchez, predicaba con mucho énfasis y logró captar la atención mía. Yo estaba, me acuerdo, en el primer banco, y estaba allí que no quitaba los ojos de su predicación, y entendí por primera vez lo que fue el plan de salvación. Lo había oído
vaya usted a saber cuántas veces, ¿verdad? Claro, Yendo a claro, la iglesia desde que abrí los ojos. Pero esa vez fue que el Espíritu Santo tocó mi corazón, que yo entendí que era pecador y que necesitaba de Cristo. A Y los acepté a 9 Cristo y años. fui 9 años y me bautizaron a los 10, en el año 62. Qué increíble, Fui qué lindo, bautizado qué hermoso. por mi papá. Sí, sí, sí. Ajá, y Gracias a después Dios. siguió creciendo, llegó la revolución en ese interín, llega Bueno, esa maléfica. eso fue una experiencia complicada. Ajá. A ver, Efectivamente, en el año cuéntenos, 58. cuéntenos. Sí, yo era un niño, tenía 6 años, pero me acuerdo perfectamente cuando entraron los rebeldes, la guerrilla entró ahí al pueblo que vivíamos nosotros, Caibarín, y recuerdo aquel momento, y al principio todo parecía muy bien, inclusive en las iglesias los pastores estaban contentos porque en Cuba había una dictadura de derecha, ¿no? Pero una dictadura, y entonces todos miraban con mucha esperanza, y yo recuerdo todos los hermanos de la iglesia contentos y alabando que al fin habían salido de aquello. Era un niño, no entendía mucho, pero era algo aparentemente positivo, hasta que todo empezó a cambiar y fue bien difícil crecer en ese ambiente, Pero es parte de mi formación y doy gracias a Dios por eso. Creo que soy quien soy, bueno, como todo el mundo, ¿verdad? Somos lo que somos por lo que hemos vivido, y Por esa supuesto. etapa de mi vida y crecer en ese ambiente me formó de la manera que soy y doy gracias a Dios por eso. Además que debió Definitivamente. ser muy difícil porque usted creció, por un lado, con toda una vida espiritual, con una fe, con un cristianismo, ¿verdad? Con una familia cristiana, y por el otro lado, el entorno era completamente distinto, opuesto a eso. ¿Cómo vivió Era, esa ambivalencia? ¿Qué pasó en su vida? bueno, era hostil. Y se tildaba a los cristianos de ignorantes y usaba Me una imagino que palabra, la guerra era infernal, ¿no? una guerra ideológica muy fuerte, ¿no? Sí, claro, por A los supuesto. cristianos se le llamaban que teníamos problemas ideológicos, eh, porque el comunismo es ateo y todo Claro. oficialismo, la escuela, todo pertenece al gobierno. Pero además de eso, en el año 65, yo con 12 años mi papá cae preso. Ajá. Cayó preso junto a casi más de 50 pastores bautistas y 2 misioneros americanos también. Y al caer el preso, pues yo estando en la secundaria básica, o comenzando la secundaria básica, entonces ahora tenía 2 problemas, vamos a decir, sociales. Uno, cristiano, que ya lo tenía, y ahora, o sea, con diversionismo ideológico, con problemas ideológicos, y ahora hijo de un contrarrevolucionario, un gusano, como decían allá, que estaba preso por contrarrevolución, supuestamente. Era falso, ¿no? Pero bueno, esa era la acusación. Claro, esos Así que eran los crecí en argumentos. ese, exactamente, crecí en todo eso. Pero déjeme decirle que en cierto sentido eso fortaleció mi fe. O sea, en vez de... Sí fue difícil, no digo que fue fácil, pero me hizo identificar más como quien soy, ir un poco contracorriente. O sea, Pero se mantuvo puro, incólume, gracias a cual Dios sí, Daniel, sin porque dejarse fue... contaminar. ¿Es Sí, así? bueno, fueron muchos los que dejaron la iglesia por miedo, ¿no? Claro, Muchísimos me de mis imagino. Además, es amiguitos de la una guerra iglesia. brutal, pues, o sea, de Fue frente. fuerte. Ujú. Pero ahí se probó realmente quiénes realmente habían sido convertidos y quiénes no. Y gracias a Dios mi conversión fue genuina, fue real. Y el Señor estaba conmigo. Y pasé todo ese tiempo en victoria. Honestamente le digo, nunca tuve, fui un muchacho, eh, o sea, que me relacionaba, participaba de todo lo que no fuera político, pero yo participaba en la escuela, hacía todas las cosas normalmente y me destaqué en muchos aspectos, la verdad, y me lo reconocían en cierto sentido, aún en la escuela, los profesores y cosas así. ¿Y reconocían que Así usted que era crecí. cristiano? ¿Le No, reconocían no, que era cristiano? ¿Ah? sí, no, imagínate, y un pueblo chiquito más todavía. Aparte, en Ajá. todos los papeles preguntaban, creencias religiosas, tenían que contestar. Tú contestabas lo que tú querías, ¿no? Yo siempre contesté que sí. Pero es un pueblo chiquito que todo el mundo sabe quién es el hijo del pastor que está preso, Claro, claro. lo sabía todo el mundo. Sí, pero Eh, era como muy fácil que la presión social, que ese mundo tan duro me sacara de ese mundo, ¿verdad? Y yo perdiera camino en la fe y gloria a Dios no pasó así, ¿no? Sino al no contrario, pasó ¿no? así. Por lo que oigo, ¿no? Todo lo contrario, me fortaleció. ¿Por qué? Qué Porque yo tuve que hermoso. prepararme para dar respuesta
a toda esa presión. Recuerdo, por ejemplo, en secundaria básica daba una asignatura que se llamaba Evolución. Yo doy gracias a Dios por buenos libros que cayeron en mis manos siendo yo un adolescente. Uno de ellos se llamaba Fe y Razón, el escritor se llama Samuel Vila, en español. Fe y Razón. Otro de ese mismo autor, Samuel Vila, era Pruebas tangibles de la existencia de Dios. Y también un autor cubano, Luis Manuel González Peña, ya con el Señor, un pastor muy querido, él escribió un libro que se llamaba Preguntas a la Evolución. Quiere decir que yo estaba mejor preparado para defender mi fe que la profesora que daba las clases. Y eso me hizo estar fortalecido. ¿Me buscó ciertos problemas? Sí. Inclusive una vez me llamaron a la dirección, la directora, para decirme que yo no podía hablar en clases. Claro. Recuerdo esas palabras como si fuera hoy. Me sentó en la dirección, me miró fijo a los ojos y me dije, ya con que tu papá está preso no es suficiente. Tú vas a hacer sufrir más a tu mamá. Así que en las clases usted se calla la boca, no quiero más discusión con la maestra de evolución, pobrecita, porque ella no sabía cómo contestarme a mis preguntas, que ya yo estaba bien afilado, ¿sí? Y estaba hablando un muchacho de 13 años. O sea que todo eso fue parte Qué lindo. de algo y doy gracias a Dios por eso. Sí. Y siguió estudiando y siguió formándose, ¿no? No, usted nunca dejó de formarse a nivel espiritual, ¿no? Hasta Gracias a Dios. que llegó hasta Estados Unidos todavía, ¿no? Y sí, se hizo bueno, arquitecto. Sí, bueno, en lo que es la iglesia, yo diría menos la Unión Femenil Misionera, yo ahí hice de todo en la iglesia. Fíjense algo que pasó en Cuba, no solamente en mi iglesia. A ver. El gobierno pensó que había eliminado la iglesia bautista, en este caso, que era una de las más poderosas, más organizadas. Claro, ¿no? Sí, ¿no? Metiendo presos a los pastores. ¿Pero qué pasó? Que ni una iglesia cerró, creo que cerró una, no estoy seguro. Los laicos tuvimos, y está hablando de un muchacho de 13 años, wow, que tomar la posición de los pastores. Yo prediqué mi primer mensaje con 15 años tenía. El primer mensaje en la iglesia. Quiere decir que eso hizo que hubiese un laicado fuerte que le hiciera frente a la iglesia. Y eso, bueno, la preparación de la vida de la iglesia me ayudó mucho. Y bueno, la vida siguió, fui a high school, preuniversitario, me gradué. Como cristiano, es cierto que no podía estudiar todas las carreras, no tenía las opciones abiertas. Estaba circunscrito a las carreras técnicas, más bien. No podía ser maestro, no podía ser... Yo quería estudiar psicología. El gobierno no lo dejaba, la revolución no lo dejaba, por no cristiano dejaba no podía. Religiosas en general. No podía estudiar ciertas carreras. Periodismo, por ejemplo. Bueno, a mí no me importaba en Cuba ser periodista. Creo que sería lo último que yo quisiera hacer en un país como Cuba, periodista. Pero bueno, no podía aspirar a ninguna de esas cosas. Y en carrera técnica me gustaba también el diseño. Y entonces opté por la escuela de arquitectura. Y sí, me gradué de arquitecto. Y bueno, trabajé como arquitecto varios años allá en Cuba. En Cuba, sí, en Cuba. Y a su vez era laico y practicaba y predicaba. Bueno, como laico pasó algo interesante, y es que yo siempre tuve la inquietud del pastorado. Nunca quise ser pastor, la verdad, pero sí servir. Y fui pastor laico en una iglesia, se llama la Iglesia Río Verde, en la ciudad de La Habana, y era una iglesia que no tenía pastor, y yo estuve trabajando allí. Al mismo tiempo, en ese momento, en la Convención Bautista de Cuba, se empieza a trabajar, se elige un comité de trabajo para organizar un departamento de jóvenes a nivel de toda la Convención Bautista. Y a mí me eligieron el primer presidente, fue el primer presidente de esa organización. Así que estuve trabajando ahí por muchos años, 5 años. Bueno, ya no era tan joven cuando terminé mi etapa, pero fue muy bonito, fue espectacular para mi vida, mi crecimiento espiritual. Un reto grandísimo, a pesar de estar ¿no? casado, tener 3 niños, ya más chiquititos. Era chiquito, el Josué, pero y más mi profesión, mi trabajo como arquitecto, más pastor laico en esa iglesia, y tenía tiempo todavía para visitar iglesias, preparar programas nacionales. Estaba preparado, y Dios lo había preparado desde chiquito para eso. Fue una gran bendición para mi vida, mi formación. Sí. Qué buen testimonio, qué hermoso testimonio. Ajá, yo tengo una pregunta que me encanta. Usted como arquitecto que maneja diseño, que maneja estructura, que maneja espacio, que maneja composición,
desde esa perspectiva y con todo el bagaje de estudios de divinidad, ¿qué me dice del creador de este universo? ¿Qué me dice de quién es ese gran arquitecto del universo? ¿Qué tiene usted en su corazón? Bueno, que conste lo que están oyendo, que yo no le dije a usted que me hiciera esa pregunta. No, eso me lo dijo el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque es una de mis pasiones, siendo un estudiante de arquitectura. Recuerdo que escribí un poema sobre eso, la comparación entre Dios ¿Sí? creador, sí, y un arquitecto, y cómo es su función. Están llamando aquí. Y entonces fue parte de una pasión, siendo estudiante de arquitectura, sobre todo cuando di las asignaturas de diseño, pues todas esas cosas me motivaron a hacer una comparación entre lo que yo estaba estudiando y lo que yo estaba mirando a mi alrededor. Desde el punto de vista funcional, las cosas funcionan, la relación entre la forma de las cosas y su función, el uso de los colores, que esa fue mi tesis de grado, por cierto. Quiero decir, son una serie de elementos que yo estaba estudiando en la escuela para ser arquitecto y estoy mirando a mi alrededor que esos mismos criterios existen en la naturaleza. Okay. Entonces, inclusive escribí muchos artículos sobre eso que se usaron en Cuba entre los jóvenes para debatir el tema, porque como era algo que me gustaba, yo era el presidente de los jóvenes, pues yo lo introducía. Y varios poemas que uso el tema ese. Pero a ver, porque desmenúceme eso. Sí, no, es que, por ejemplo, un arquitecto, cuando diseña algo, lo que las personas ven tiene que reflejar su función. Y me gustaba poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted va alguien ve ese edificio y pregunta, ¿eso es un hospital? Y le contesta, no, eso es un hotel. De entrada, eso tiene un problema grave de diseño, porque el diseñador no supo expresar en lo que se ve a simple vista qué cosa es lo que es. O sea, le dicen, oye, ese hotel qué bonito. No, eso no es un hotel, eso es una funeraria. Espérate, hay un problema de diseño. Y eso es una de las cosas, por decir algo. Usted me preguntó, claro. ahora Sí, estuve en mi mente trabajando. Y digo, bueno, en la naturaleza no tiene sentido, por ejemplo, un animal muerto y una cantidad de mariposas alrededor en el animal muerto. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque la mariposa está diseñada para otra función. La mariposa viene bien con las flores. Y cuando uno ve una mariposa, no, en ningún momento ese diseño te recuerda a ti un animal muerto. Ahora que te pongan un buitre feo, con las garras, con eso, perfectamente bien. Ahora tú ves un campo de flores y un buitre de flor en flor. ¿Verdad que no tiene sentido? ¿Por qué? Porque la forma en que tiene ya fue diseñado. Eso es solamente un aspecto de cosas que yo estaba estudiando y analizando y diciendo, wow, definitivamente el creador, mi Dios, maneja toda la rigurosidad del diseño a la exactitud y a la perfección, porque es Dios. Y eso, bueno, fue parte vamos a decir, ya que me hizo esa pregunta, de cómo mezclar, en cierto sentido, las dos profesiones. Una que estudié como arquitecto y después, bueno, no era pastor, como cristiano, y sí, el pastorado vino después. Así que... Pero sí, que tenemos un Dios que es un arquitecto por excelencia, donde todo está completamente armonioso. Exacto, todo funciona porque está bien diseñado. Le hablé de lo que es la estética exterior, pero si vamos al funcionamiento de las cosas, y uno de los ejemplos que siempre ponía a los que estoy hablando de jóvenes, yo dirigía a los jóvenes, ¿no? Y les explicaba, les decía, imagínense que usted está en su cuarto, ya listo para acostarse, va a lavarse los dientes para antes de dormir, y tiene que salir, pasar por la sala de su casa, ir al comedor, pasar por la cocina e ir a lavarse los dientes. Eso funciona. No, eso es un mal diseño. Por eso los baños están pegados al cuarto, porque está el vestidor, porque son dos funciones que se relacionan, y cuando uno hace un diseño, para que sea un buen diseño, tiene que funcionar bien.
Sí, bueno, ahora imagínate que los ojos del ser humano no estuvieran donde están, sino que estuvieran en los pies, por decir algo. ¿Cómo tú vas a mirar con los pies? Estarías mirando nada más que la tierra. Ah, ¿dónde están los ojos? Ah, en la cabeza. Ah, en el lugar alto. Ah, qué bien. Ah, que tiene un movimiento. Ah, qué bien. Bueno, el diseño, la forma está hecho para que funcione y funciona bien. Imagínate tú todo, hablando del ser humano, del cuerpo humano, todo el sistema, Claro, todo el eso sistema es digestivo, impresionante. visual, todo está en los lugares exactos, perfecto. Y alguien me dice que eso está ahí por casualidad, o porque explotó algo y llegó a ser lo que es, cuando en cosas más elementales y simples, como una simple vivienda, para que funcione, hay que trabajar. Imagínense, lo hicieron muchachos, imagínense una industria con la cantidad de movimientos y de cosas que hay dentro de una industria. Si no hay un buen diseño, eso no funciona. Bueno, lo mismo que Eso el lleva universo. trabajo, análisis, porque son tantas funciones. Bueno, la casa es sencilla: bañarse, comer, dormir, estar, ver televisión. O sea, una serie que es una lista, después uno funciona con eso, la vivienda es sencilla. Pero imagínense usted una industria o algo así que tiene miles de funciones que hay que... Para eso, bueno, ya modernamente se usan las computadoras, todas esas cosas, para que salga un diseño. Bueno, imagínense el cuerpo humano, solamente hablando del cuerpo humano, que tiene tantos y tantos y tantos elementos y que todos están donde deben estar y funcionan bien. Quiere decir que fue un buen diseño. ¿Por qué? Porque tiene un buen arquitecto. Bueno, el mejor de todos. ¿Y quién es ese? Ajá, después que tengamos ese arquitecto, ¿cómo me definiría usted ese Dios? Aparte del gran arquitecto, ¿qué otra característica le pone a ese Dios? ¿Cómo lo desmesuramos? Porque no Bueno, solamente que somos cristianos, sino que yo quiero que la gente entienda que Dios es, es tocable, es tangible, es parte de nuestra vida. A bueno, ver, para eso está la palabra de Dios, para conocer a Dios. Escuché de alguien, creo que lo leí más bien, que decía: la Biblia no es solamente para conocer de Dios, la Biblia es para conocer a Dios, porque en la palabra de Dios está su mente, está su corazón, está la forma en que Él se expresa, pero la forma en que Él es. Y cuando meditamos la palabra de Dios, lo primero que descubrimos, o una de las primeras cosas que descubrimos, sí, efectivamente, es que es todopoderoso, que es creador, que es sabio, todo lo sabe. Todas esas cosas están ahí. Uno, mirando la historia de la Biblia, uno va descubriendo ese Dios de esa manera. Pero lo más asombroso, pienso yo, de Dios es que Dios es amor. Y está expresado ahí en Primera de Juan, ¿verdad? Quiere decir, uno lee y dice: wow, Dios es amor. No es que Dios tiene amor. Nosotros tenemos amor. Nuestras sí, madres tuvieron amor para nosotros. Nosotros tenemos amor para nuestros hijos. Quiere decir que Dios tuviera amor, era un ser más con amor. Pero Dios es amor. Y vamos a decir que es lo más increíble de ese Dios, que se manifiesta ese amor en lo que hizo por nosotros, enviando a su Hijo Cristo para que muriera por nosotros en la cruz. Y nos regala la salvación cuando ponemos la fe en su Hijo Jesucristo. A pesar de que el mundo está como está, porque el hombre está de espaldas a Dios, no se le puede culpar a Dios de nada de lo que está pasando. A pesar de todo eso, de que el hombre ha hecho lo que ha hecho con la obra de Dios, Él nos ama y nos rescata a través de su Hijo Cristo. Y efectivamente, una de las cosas que uno aprende en la Biblia de Dios es que es justo, es completamente justo, al punto de que para cumplir con su propia justicia hizo morir a su Hijo para que recibiera el castigo de nuestra salvación. Quiere decir que ahí vemos ese Dios perfecto, perfectamente justo, al punto de que el hombre violó la ley y alguien tiene que pagarla porque Él es justo. Y quien la pagó fue su Hijo Cristo por nosotros. Ahí está, ¿qué cosa? Su amor. Y ahora, poniendo la fe en Él, recibimos gratuitamente, no por guardar una religión, no por dar dinero, como algunos tristemente enseñan, buscando beneficios personales, usando el Evangelio para enriquecerse, cosas así. No, es por fe, ese Dios amoroso, que por ser justo hizo pagar a su Hijo, nos perdona, nos da la vida eterna, que en fin de cuentas es el plan inicial de Dios. Dios no creó la muerte. La muerte fue el resultado del pecado del hombre. ¿Y por Así qué que, la humanidad le cuesta tanto entender eso? ¿Por qué nos alejamos tanto de ese proyecto? ¿Qué le pasa al hombre que no logra, le cuesta tanto creer? Hoy leí un versículo que decía,
Dios puso toda la plenitud en Jesucristo y me llegaba hasta el alma, ¿no? De toda la plenitud. Entonces después Jesucristo nos dice, el versículo nos da poder en esa autoridad, en ese nombre. Y nos cuesta tanto creer. Después ahora a veces, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Qué pasa que la humanidad no entiende esto? Bueno, la única respuesta para algo tan absurdo es el pecado. Cuando el hombre peca, pues bueno, en entrada existe esa separación de Dios y se hace natural en el hombre el pecado. No es natural en el hombre buscar de Dios. Uno tiene que sobreponerse a lo natural. Lo natural en el ser humano, la naturaleza nuestra, desde Adán iba para acá después del pecado, es hacia el mal, no hacia el bien. Pero no nos diseñaron así, nos diseñaron perfecto. No nos diseñaron, exactamente, no fue el plan de Dios. Pero el plan de Dios, bueno, esa pregunta sí hay que hacérsela cuando lleguemos allá arriba. Bueno. Porque el plan de Dios fue hacernos con libre albedrío. Él nos hizo su imagen y semejanza. Él nos pudo haber hecho de forma que no pudiésemos pecar. Pero no nos hizo así. Nos hizo con la opción de pecar. Pero porque teníamos que tomar decisiones, porque había una voluntad que también teníamos que... Nos dio esa posibilidad. Y el hombre usó mal esa posibilidad. Y todos hemos usado mal esa posibilidad. Esa posibilidad, correcto. Porque lo siguiente, hemos pecado, nos hemos separado de Dios, todos nosotros. Y eso trae como consecuencia que exista esa muerte espiritual. Porque el hombre sin Cristo está muerto espiritualmente hablando. Y uno ve por eso esos absurdos. Volviendo al tema de la creación, para mí es totalmente absurdo las explicaciones idiotas que enseñan en las escuelas y en las universidades, y personas que se dicen sabias y que se dicen científicos la aceptan, y son cosas totalmente sin sentido. No hay manera que un animal evolucione hacia otro, ni tan siquiera con los recursos más sofisticados de un laboratorio, con todos los recursos científicos. No han podido que una lagartija se convierta en un gato, o que no han podido, ni pueden, ni podrán. Ni podrán. Y quieren decirme a mí, y que yo aprenda y diga que sí, científicamente, entre comillas, que de una ameba, de una produce, sí, eso se complicó en un mosquito, y el mosquito se complicó más en una mosca, y la mosca... Y que eso pasó miles de veces, hasta llegar al ser humano en el medio ambiente natural, cuando en un laboratorio no se puede lograr. Y me van diciendo a mí que eso es ciencia. Y es lo que usted dice, es absurdo, pero así está la mente de las personas, tupidas por el pecado, y porque también es una realidad. A las personas no les conviene Dios. Porque a la oscuridad no le gusta la luz. Ah, claro. Cuando la luz llega, la oscuridad desaparece. Ya desaparece absolutamente. Y el hombre viviendo en su oscuridad y en su pecado, vive oprimido. Bueno, de hecho es todo lo que tienen, ¿no? Y piensan, ay, cuando me quiten mi adulterio, y cuando me quiten mi fornicación, y cuando me quiten mi pornografía, ¿qué voy a tener? Eso es lo que piensan ellos. Entonces le tienen miedo a la luz. Claro, cuando deciden por Cristo y aceptan a Cristo, se dan cuenta que tanto la pornografía como la adulterio, la fornicación y todo eso era basura, y que te estaba haciendo daño y que te estaba destruyendo. Pero eso es cuando la luz llega y se abren los ojos. ¿Se dan cuenta? Bueno, esa es la única explicación que yo puedo tener para ver tanta ignorancia. Sí, y esto me lleva también al entorno un poco de lo que está pasando hoy en la sociedad, pues, de que todos los valores están siendo cambiados, pues, o sea, hay un cambio de género y es normal, no importa dónde estés, de qué lado estés, no importa, eso es normal. Hay un cambio en los conceptos familiares, eso es normal, no importa, quieres formar una familia, eso es familia, no importa. Entonces, ¿qué pasa con la sociedad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál debe ser el papel nuestro como cristianos frente a esta inversión de valores que enreda a mi perspectiva, ¿verdad?, toda la sociedad, y que está el deterioro, pues? ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde vamos la humanidad? ¿Qué viene? Bueno, no debía de asombrarnos, porque esto está mal hace mucho tiempo. Yo sé que ahora se ven las cosas que se están mirando, pero si analizamos la historia, las atrocidades siempre han existido. Yo hace poco estaba mirando unos artículos
recortes de periódico en la internet, ¿no? De mi país, precisamente de Cuba, de finales del siglo XIX, vendiendo personas, y la forma en que se expresa de esas personas es como animales. Vendo a una hembra con 2 crías, y está hablando de seres humanos. Y esa es la sociedad en que vivíamos. Yo leí que era parte de que los señores feudales, algunos de ellos, para sentir calor en los pies, le traían uno de sus siervos, le abrían el estómago para él meter los pies en las entrañas de esa persona. Quiere decir que el mundo ha estado mal siempre, y para qué hablar de la guerra y todo eso. Lo que pasa es que este es el tiempo malo que nos ha tocado a nosotros. Y lo que está pasando de mal en esta sociedad, que es lo natural, y es algo que nosotros los cristianos tenemos que darnos cuenta de eso. Esto que pasa es lo natural en un mundo sin Dios. ¿Qué vamos a esperar? No se le puede pedir peras a un olmo. No se le puede pedir un árbol de naranja de manzanas. El árbol de este mundo sin Dios, de espaldas a Dios, pues esos son los resultados. Pero nosotros somos luz, dice la palabra, ¿no? Nosotros tenemos que jugar un papel fundamental, entonces, dentro de esa oscuridad. A ver, ¿qué viene doctrinalmente? Ajá. No, claro, la opción de la otra época era que la iglesia hubiera brillado. Tristemente, conocemos de muchos llamados cristianos que tenían esclavos y todas esas cosas. Quiere decir que la sociedad los ganó. Pero siempre hubo verdadera iglesia que dijo las cosas como son. Igualmente pasa ahora. La iglesia de Cristo sigue predicando la luz de Cristo. Y lo que es pecado hay que llamarle pecado. Yo no soy de las personas que, vamos a decir, hace tanta campaña, vamos a decir, en contra de la homosexualidad, en contra del otro. Mi campaña es a favor de Cristo. Y el Evangelio, claro, y cuando uno predica el Evangelio, las personas tienen que tener el concepto de que son pecadores. Ahí es donde viene el punto. Que un homosexual hay que explicarle que es pecador y que lo que está haciendo es pecado. Igualmente a un mentiroso, igualmente a un fornicario, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay que llegar al punto en que la persona tiene que tener conciencia de que es pecador. Y lo que está pasando en esta sociedad ahora es que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, tal y como estaba profetizado. Y entonces a una persona, por ejemplo, como se dice ahora, salió del closet y se declara homosexual, pues es felicitado y se le aplaude cuando la Biblia enseña claramente que es un pecado. Y ahí es donde está el problema, que estamos un poco en contracorriente, porque eso cada vez va a ser más difícil y va a llegar un momento posiblemente en que va a ser ilegal decir lo que estoy diciendo ahora, porque se nos va a catalogar de que estamos discriminando, de esto y lo otro. Y bueno, cuando llegue el momento, si es que llega, pues los cristianos, la iglesia será puesta a prueba, una vez más. Y ahí se sabrá quién está dispuesto a pagar el precio de Jesucristo. Pero la iglesia tiene que ser luz en todo momento. Amén, amén. ¿Y qué viene en estos momentos? Yo creo que la iglesia está llamada a eso, a que es usted, a hacer luz, ¿verdad? Y que Dios, ¿cuál cree usted que debe ser el mensaje de Dios en este momento? ¿Qué está diciéndole Dios a sus hombres, a sus embajadores? ¿Qué debe estar diciendo Dios en este momento frente a toda esta el mismo que dijo Jesucristo, Mateo 28, id y hacer discípulos a todas las naciones. La misión de la iglesia es compartir el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Por eso hago hincapié en lo positivo. Lo positivo es hay esperanza. No es, y yo respeto otras opiniones, látigo en la mano, proféticamente diciendo todos se van para el infierno. El mensaje tiene que ser optimista de que en Jesucristo hay esperanza y que Cristo murió por nuestros pecados y que no importa cuán lejos estemos, siempre y cuando pongamos los ojos en Cristo, el Señor nos va a salvar. Y las personas necesitan escuchar eso. La iglesia tiene que estar comprometida en lo que siempre tuvo que estar comprometida. En lo que hizo el apóstol Pablo, en lo que hicieron los primeros apóstoles, en estar dispuesto a dar su vida, si es necesario, por predicar el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de esperanza y de salvación. Hay esperanza en Jesucristo. Jesucristo es luz.
Y tenemos que entrar con ese mensaje. Porque déjeme decirle, hay mucho tabú de que la gente no va a escuchar. La gente sí necesita escuchar. Hay hambre en la Hay gente, hambre, absolutamente, efectivamente. frente a todo eso. Yo creo que hay hambre en la Hay gente. hambre, hay necesidad espiritual. Una de las cosas que siempre he estado motivado a hacer y he tratado de motivar a mi iglesia en eso, es en el aspecto de orar. Hice un análisis una vez en la mensa, tomé nota, estuve tomando nota en todos los motivos de oración, en las reuniones de oración, motivos de oración, y me di cuenta que más del 90% de las peticiones de oración tenían que ver con nosotros mismos. Con mi tía que se va a operar, conmigo que tengo una cita médica, con que tengo un juanete en el pie. Y la intensidad de clamar en oración por los perdidos era muy poca. Y hay que cambiar esa mentalidad. Tenemos que orar por nuestros vecinos, tenemos que orar por nuestros familiares que no conocen a Cristo. Vamos a salir a la calle, a tocar puertas y preguntarle a la gente por qué necesitan que oremos por ellos. Si no estamos diciendo que somos cristianos, no estamos invitando a la iglesia, estamos diciendo que queremos orar por sus necesidades. Lo hemos hecho y la gente se abre. Claro, porque todo el mundo tiene una necesidad, porque todo el mundo tiene un hueco, porque todo el mundo tiene un dolor, todo el mundo tiene una cruz encima, por decir algo, ¿verdad? Exactamente. Entonces todo el mundo ahoga por eso. Pero yo creo que en estos tiempos, pastor, de pandemia, de encerrona, de trastoque de toda nuestra vida, que eso es una salida absolutamente. Puede ser una respuesta frente a nosotros, los cristianos, llamados a eso. ¿O qué lectura le hace frente a toda esa situación de pandemia y el papel que debemos jugar como cristianos? Yo siempre hago énfasis en eso porque estamos llamados a un papel dentro de ese entorno. Definitivamente. Lo que está pasando es parte natural igual de este mundo caído. ¿Está bien? Nos ha tocado una pandemia, a otros nos ha tocado un terremoto, a otros nos ha tocado un huracán, y esto es parte de la historia natural. Esto es mundo natural. Y el cristiano tiene que seguir agarrado en medio de esta situación. Lo primero, en mi punto de vista, que hay que hacer es mantener el espíritu alto optimista. Qué lindo. El Señor está en control. Es el pánico, ¡ay, me voy a morir! ¡Ay, me voy! No digo que esté en contra de que cumplamos las reglas. Vamos a cumplir las reglas, pero sin pánico. Okay. Yo le digo a mi hermano, yo estoy dispuesto a pasar por el coronavirus y tengo que pasar. Y si eso es la forma en que Dios quiere que yo me vaya de aquí, pues amén, voy para el cielo. Ah, claro, porque usted está... No lo estoy buscando. O sea, si alguien está pero sí se cuida. A darle un beso y me cuido. Sí se cuida y la iglesia también la cuida y ha cerrado. Sí, no nos estamos reuniendo. Tampoco es que está en la Florida paseando, contaminando a todo el mundo, ¿no? Sí, ¿no? No, bueno, fui a la Florida, pero a la playa. Sí. Y en la playa había buen ambiente de aire puro. Yo no creo que ni nadie me contaminó a mí. Ni yo claro. No estoy hablando de la locura, ¿no? Con mi esposa, con mis nietos, y pasé un buen tiempo. Lindo. Pero yo creo que ese es el primer. Y el otro es, hermana, aprovechar todas las circunstancias para mostrar un mundo que está desesperado. Sí. Usando estos mismos recursos, estos métodos, llamadas por teléfono. En mi iglesia hay un movimiento tremendo pasando devocionales bíblicos, cosas cristianas de lectura, porque hay algo que muchas personas, y he escuchado muy optimistas de que vamos a salir también de todo esto porque nos vamos a renovar. Nos hizo parar y ahora vamos a regresar renovados. Tengo mis dudas de eso. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Porque depende de lo que estemos haciendo. Ah, claro. Si alguien está en su casa, trancado en su casa, viendo una novela tras novela de Netflix, la mayoría de ellos con violencia, con sexo y con todas estas cosas. Si alguien todavía peor se pone a ver pornografía en su casa porque está trancado y no tiene que hacer, ¿cree que va a salir mejor? ¿Va a salir peor? Pero si hay mucha gente que está buscando de Dios, hay mucha gente desesperada, esa es la coyuntura, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Hay que forzarse a hacer las cosas bien hechas. Mi esposa tuvo una visita, creo que fue ayer, de una hermana que hacía tiempo no veíamos en la iglesia, pero este tiempo le ha servido a ella para buscar más del Señor, para leer más la Biblia, está mirando programas cristianos, está mirando por la internet cosas que le edifican, y se nota un despertar en su vida cristiana. Pero eso no es automático por el hecho de estar trancado. Claro. Lo que hay que aprovechar es estar trancado para hacer estas cosas, estudiar más la palabra de Dios,
y servir al Señor de alguna manera. Muchos hermanos y hermanas están sirviendo, sí, están visitando con todas sus precauciones, llevando comida, limpiando la casa de una persona que está enferma, etcétera, etcétera. Hay muchos hermanos de los cuales cosas que yo ni me entero, pero sé que está sucediendo en los grupos familiares de nuestra iglesia, porque los hermanos están sirviendo a pesar de. Yo creo que es importante mantener ese espíritu. La iglesia sigue caminando y yo creo que muchos pastores lo han dicho. En la asamblea de reunirnos el domingo, eso es la iglesia en asamblea, pero eso no es la iglesia. La iglesia Claro. es tú y yo, donde quiera que estemos, haciendo algo para nuestra comunidad, para nuestra gente. Yo a veces escucho un pastor, yo sí creo que hay un gran desespero de la humanidad y de buscar algo, ¿verdad? Porque yo también pasé por eso, ¿verdad? El desespero de explicarme la vida, de explicarme el sentido de por qué estoy aquí. Y creo que eso está pasando. Y la gente está aprovechando todas estas redes sociales, todas estas tecnologías para eso. Y los pastores también están aprovechando eso, cosas que aplaudo grandemente, ¿verdad? Y, por ejemplo, por decirle a un pastor que oigo a las 3 de la mañana a veces, y pastor, están más de 4.000, 5.000 gente pegada. Y él lo que hace es orar, muy sencillamente, porque Wow. no es que, que está orando, no, él es muy sencillito, ¿verdad? Pero uno se pone a ver y tiene 5.500 personas a las 5 de la mañana, a las 3 de la mañana pegadas y todo el mundo está diciendo, eso que dice usted, ore por mí, ore por Amén. mí, ore por mí. Entonces hay una gran necesidad absoluta en la humanidad. Hay otro pastor que escucho de Tenerife, venezolano, español, y, y dice, mira, esto, tengo que hacer algo porque la gente me ha buscado ahora con esta pandemia, ha sido increíble. Y voy a hacer que, no sé, papá Dios que me dirija para hacer una iglesia virtual, porque es que la gente Bueno, me llama y me persigue y son miles de correos. Entonces yo creo que sí, la humanidad gime por un lado. sí. Bueno, definitivamente sí. Usted está diciendo algo que es lo que nos debe motivar y es aprovechar toda circunstancia para hablar de Cristo. Recuerdo cuando mi papá estaba preso, una de las cosas que él decía, bueno, el Señor me tiene aquí con un propósito. Y porque tantos presos, personas que necesitan de Cristo, y el Señor me trajo aquí. Y él aprovechaba esa oportunidad y lo veía así, veía como el plan de Dios, qué bendición que estoy preso y estoy pudiendo ayudar a estas personas. Y yo creo que esa es la Pablo, perspectiva. ¿no? Exacto, cada momento a la iglesia tiene que tener los ojos del corazón abiertos para aprovechar la oportunidad. Y eso que usted está diciendo es así. Todos los recursos que se puedan, medio audiovisuales, todo, para seguir adelante en el Evangelio y alcanzar más personas. Definitivamente sí. Sí, yo creo que sí, ese es el gran llamado que tenemos. Amén. Y me gusta eso que dice usted, la esperanza, ¿no? Quisiera que me hablara un pelito más de eso, me profundizara más eso sobre esa esperanza que tenemos los seres humanos en Cristo Jesús. ¿Cómo cualquiera que esté escuchando en este momento nuestro programa y dice, ¿cómo es que tengo esperanza? ¿Qué es la oferta que me hace Cristo? Dígale Bueno, a alguien allí cuál es la oferta que realmente le hace Cristo ¿verdad? humanamente, ¿no? Hace la oferta que más nadie puede dar. A ver. Y déjeme decirle algo. Muchas personas en nuestros países tienen la esperanza de salir de la situación que están para mejorar. Y pensando en Venezuela mismo, pensando en Cuba, y viven con un Absolutamente. incentivo muy grande en la vida de que al fin voy a poder salir de aquí y esto va a cambiar y va a mejorar. Y viven en ese sueño, en esa utopía, pensando que la situación que están es debido al gobierno, debido a la situación que es verdad, que es terrible, ¿no? Lo que están pasando. Sin embargo, Pero muchas eso es personas llegan, innegable, ¿no? es innegable, es una O sea, realidad. yo soy Hay, venezolana y es innegable. Yo he visto la destrucción bueno, absoluta de mi país, pues, en Cuba las en noticias que 20 tengo años, dicen, ¿no? ahí se sobrevive, ahí no se vive, ahí se sobrevive. Por supuesto. Cada día uno sale a sobrevivir, a buscar un poco de comida, algo para los hijos. Y esa es la vida. Y ellos, muchas personas en esa situación ven la esperanza en un cambio político, en un cambio social. Ahora, Ok, ya ¿qué entiendo. pasa con los que llegan, por ejemplo, a Estados Unidos? Que hay tanta abundancia, que hay trabajo, que tenemos una casa, que tenemos corriente eléctrica, que tenemos agua caliente, que tenemos tantas cosas fáciles de alcanzar aquí un obrero. No hay que ser millonario, no hay que ser... Para tener lo elemental aquí, vivir Absolutamente. cómodo, es un obrero, lo puede hacer perfectamente. Que se dan cuenta que eso, bueno, yo tenía la esperanza de que viviendo en Estados Unidos con todos estos recursos, pues yo iba a estar bien.
Y yo lo que yo he descubierto es que la verdadera esperanza es Jesucristo, no importa dónde estés. Tenga poco en Cuba o en Venezuela, en otro lugar, en Haití, donde sea, o tengas mucho en un país desarrollado. Hay algo en el ser humano que se llama el espíritu, porque estamos hechos imagen y semejanza de Dios, que no va a estar satisfecho con nada que se compra con dinero, con algo que se tiene materialmente hablando. No lo va a transformar, cambiar ningún presidente, ningún cambio político, por positivo y bueno que sea. Y en el caso de Cuba lo necesita, Venezuela también. Pero eso no va a solucionar el problema de la esperanza del hombre que está en lo más profundo de su espíritu. ¿Y por qué? Porque está condenado. Usted puede venir a Estados Unidos, si alguien me está oyendo de un país de estos pobres, y viene a Estados Unidos y lo resuelve todo, y usted sigue condenado y está condenado a muerte de todas maneras, porque es asunto de su pecado. Y Jesucristo vino a darnos esperanza en esa área, donde el dinero no puede, donde la educación no puede. Hay países muy desarrollados que el porciento de las estadísticas de suicidio son más altas que en los países subdesarrollados. Claro. Y dice, pero qué absurdo, si ahí lo tienen todo. Ves que no lo tienen todo. Le falta lo que Cristo puede dar. Y ese es el perdón de los pecados a través de la fe en Jesucristo. Y es una esperanza segura. Segura. Yo sé que no soy perfecto, pero sé que si me muero ahora voy al cielo. ¿Por qué? Porque puse la fe en Jesucristo y fui sellado por su Espíritu Santo. Esa esperanza no me la puede dar ninguno de los títulos que puedo dar. Tengo varios títulos, ninguno de esos títulos me da esa esperanza. Me la dio Jesucristo y la tengo desde que tenía 9 años. Porque puse la fe en Jesucristo, Él me salvó, su sello de su Espíritu Santo me selló hasta hoy. Y ese es el mensaje que Cristo da, que es el único que puede darlo. Muchas personas dicen, esas son unas buenas nuevas preciosas, ¿no? Claro, muchas personas dicen, bueno, usted dice eso porque es cristiano. El budista tiene Buda, el musulmán tiene a Mahoma. No. Cristo fue el que murió por mí, más nadie. Por consiguiente, esa esperanza y que resucitó y está vivo a la diestra del Padre, es Él. Y solamente en Él es el único camino. Así que no estoy hablando de religión cristiana ni de religión musulmana. Estoy hablando de una persona, Jesucristo. Y en la fe en ese Cristo tengo esa esperanza segura. Así que aprovechando esto, si alguien me está escuchando. Amén. Sí, además me encantaría que haga ese llamado, claro, porque eso es parte de lo que nosotros estamos comprometidos a llevar la palabra, claro, y la gente se salve. Y me alegra que la gente entienda eso. Me había pedido que hiciera esto, que es una gran oportunidad. Amén, claro, sí, hay que aprovechar toda oportunidad. Si alguien me está escuchando, no importa que tenga dinero en el banco y no importa que tenga varios títulos colgados en la pared, usted necesita tener la esperanza segura de la vida eterna. Una esperanza segura. Y eso es cuando usted pone la fe en Jesucristo, de su palabra, usted expresa que acepta a Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que Dios lo perdona, Dios lo hace de su familia, va a estar con usted siempre y tiene asegurada la vida eterna. Eso es esperanza. Ahora, la esperanza bíblica es muy distinta a la esperanza que hablábamos en el mismo castellano, ¿no? Yo tengo la esperanza de que Él venga. A lo mejor viene, a lo mejor no viene. No sé si es que no hubo otra palabra mejor para poner a esto. Pero la esperanza de la Biblia no es esa esperanza. Es una esperanza segura. Porque lo que Dios dice y lo que Cristo dice es seguro. Él sí no llega tarde. Él sí no dice a lo mejor. Dios no exagera. Cuando Dios dice algo, así es. Y Él dijo que el que cree en su Hijo tiene vida eterna. Yo creí en su Hijo y tengo vida eterna. Y en esa esperanza vive una esperanza que usted puede tener también. Lo que hay que hacer es lo que yo hice sencillamente. Reconocer que necesita de Dios, que es pecador, y poner su fe en Jesucristo nada más. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros tenemos puesta su fe en una religión. Ha tenido su fe en lo que usted mismo está haciendo. Y hay que transferir esa fe, quitársela a la religión y ponérsela a Cristo. Quitársela a usted mismo y ponérsela en Jesucristo y decir, ¿sabe qué? Yo no puedo. Él puede porque Él murió por mis pecados. Y confesárselo a Dios. Y ese día usted tiene la vida eterna y va a vivir en esperanza segura. Hágalo y donde está. Con sus palabras, pero hágalo. Amén, qué lindo. Bueno, pastor, amén, encantada por esta conversación. Realmente me alegra mucho que haya sacado tiempo para nosotros.
para embajadores de Dios. Siempre he creído que estos hombres, que Dios los asignó, que Dios los escogió, que Dios los llamó a ser embajadores de Dios. Y bueno, eso es lo que traigo, el testimonio de estos, de ustedes, los hombres de Dios, para que compartan esa verdad que tienen en su corazón. Me alegra. Para mí es un privilegio, un privilegio. No, para nosotros más bien. Los que estamos encantados son siempre nosotros, porque son esos hombres que han sido transformados por Dios, que traigan esa palabra y que digan, mira, esto es real, esto es verdadero, esto es eterno, ¿verdad? Amén, amén. Entonces, sí, una de las cosas precisamente de crecer en un país comunista fue agarrarme de eso. No soy un idealista que cree en algo falso, soy claro, realista. La realidad soy yo que estoy vivo, y la realidad es un Dios que me creó. Y si Dios es realidad, más me vale estar bien con ese Dios. Y eso es a través de Jesucristo, del mensaje de Jesucristo. amén, amén. Un millón Amén, de gracias, feliz noche. Quiero aprovechar que no lo he hecho y lo quiero hacer con más frecuencia, es darle las gracias a los pastores Humada por esta oportunidad, y a Radio Manantial FM, que sabe que se escucha en Chile, y son varias emisoras, los radioescuchas de Chile, agradecidos siempre por estar allí, por sacar un tiempo y por su fidelidad frente a Manantial FM, que es un proyecto que lleva años y seguirá creciendo con el apoyo de Dios y de esos pastores que no han claudicado, sino que están ahí parados como una roca gigante, ayudados, por supuesto, sostenidos por nuestro Señor Jesucristo, los pastores Ahumada. Les damos gracias. Yo siempre, después que conocí a mis amigas chilenas, Chile quedó en mi corazón. Y entonces estas amigas chilenas, cuando me convertí con ellas y con el pastor Calleiro, con mi pastor cubano. Y entonces ustedes me recuerdan mucho toda esa vida espiritual cuando empecé. Gracias, feliz noche, que Dios me lo bendiga. Seguimos ahí en esa iglesia, la Iglesia Bautista Internacional, así se llama, ¿verdad? En Decatur. Así es. Y bueno, están invitados los que quieran asistir, lo pueden ver también por sus redes sociales, y bueno, que el Señor me lo bendiga grandemente. Gracias, pastor. Feliz noche. Feliz noche, y saludo a todos los oyentes también. Amén, pues bendiciones. Se le quiere. Gracias. Amén, amén. Bendiciones. Te damos la más cordial bienvenida a tu programa Embajadores de Dios, de Dios.